Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas. Vamos a leer el capítulo 2. Es un capítulo con 21 versículos y aunque lo vamos a leer todo, no voy a tratar versículo por versículo, pero vamos a ver varios versículos más importantes de este pasaje, pero me gustaría leerlo de una tirada para poder entender pues de lo que está tratando el apóstol Pablo aquí. Recordáis que la epístola a los Gálatas, Pablo lo escribió porque la iglesia estaba viviendo un problema. Es que había personas que habían creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, ellos habían nacido de nuevo, ellos habían recibido el Espíritu Santo, una congregación joven, una congregación que se había entregado al Señor, pero con el tiempo pasaron por allí personas que traían otro evangelio que realmente era el evangelio adulterado, que deja de ser el evangelio. Cuando el evangelio se adultera, deja de ser el evangelio. Y entonces estaba trayendo confusión en los hermanos, y lo que ellos habían entendido del evangelio, de que la salvación es solamente por la fe en el Señor Jesucristo, solo por gracia, pues empezaron algunos a decir, sí, pero tenéis que guardar la ley, tenéis que circuncidaros, es como que tenéis que convertiros en judíos para que después podáis tener las bendiciones, ¿verdad? Y esto era corromper el evangelio. El apóstol Pablo escribe la carta a los hermanos en Galacia, explicándole de que no, de que esto no es así, explicándole que ese no es el evangelio, ese es otro evangelio, ese algo que ha sido adulterado y algo que no es de acuerdo a la palabra, a la revelación que Dios había dado. Entonces Pablo estaba presentando su defensa en el sentido de que algunos decían, no, pero tú no eres un apóstol como los demás, y cierto es, él no era del grupo de los 12, él no caminó con Jesús durante 3 años y medio de ministerio. Él fue un apóstol que el Señor salvó y llamó mucho después, una vez de que Cristo ya había muerto y resucitado. Ahí es cuando el Señor aparece a Pablo, el Señor le salva y el Señor le da el apostolado, principalmente para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces Pablo está defendiendo su ministerio y el mensaje que le está predicando a los hermanos. Y les está diciendo, el mensaje que yo predico es este. Y la situación en mi vida, y es lo que está haciendo en la última parte del capítulo 1 y el capítulo 2, está dando prácticamente su testimonio para que los gentiles, los hermanos en Galacia, sepan de dónde viene Pablo, de dónde sale este evangelio que él predica, ¿no? Y entonces, puesto que él dice que el evangelio que él anuncia no es ni de hombre ni por hombre, sino que él lo recibió directamente de Jesucristo, ¿verdad? Entonces leemos en el capítulo 2, y vamos a leer de una tirada todo el capítulo, dice el apóstol Pablo, capítulo 2 de Gálatas, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí vemos esta extensa disertación del apóstol Pablo explicando qué ha sido de su vida, ¿no? Empieza en el versículo 1 diciendo: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Él estuvo 14 años predicando el Evangelio, se estableció las iglesias en Galacia, posiblemente en aquellas ciudades de Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, esa región de Galacia, estuvo predicando el Evangelio, personas creyeron en el Señor Jesucristo para salvación, las iglesias fueron establecidas, pasó en todo este tiempo, dice, pasados 14 años. Entonces es cuando, desde que se convirtió, él había estado una vez solamente en Jerusalén, estuvo 15 días en Jerusalén, que se encontró con Pedro, y después, pasados 14 años, dice que volvió a Jerusalén y subió según una revelación, y subió con Bernabé, y nos habla también con Tito, que era gentil. Incluso dice gentil, o sea, Tito, que siendo gentil y viniendo conmigo a Jerusalén, nadie le dijo nada de que se tenía que circuncidar. Le está diciendo a los Gálatas, ¿os dais cuenta? Un gentil que vino conmigo en medio de los judíos y nadie, los apóstoles, nadie le dijo que tendría que circuncidarse y guardar la ley para venir a la salvación. O sea, le está poniendo un ejemplo. Daos cuenta de que no es un requisito que ni siquiera los apóstoles están exigiendo a los gentiles. Pero me gustaría subrayar de estos versículos cuando dice en el versículo 2, dice: subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. 14 años predicando el Evangelio, personas que vinieron a la salvación por medio del Señor Jesucristo, iglesias que fueron establecidas. Y Pablo visita Jerusalén y expone en privado a los que tenían cierta reputación, los ancianos, los apóstoles en Jerusalén, el Evangelio que predico entre los gentiles. En cierta manera, Pablo se presenta a un examen. Podemos preguntar, ¿y por qué? ¿No? Pero él se presenta a un examen. Dice: expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico a los gentiles. Esto es el evangelio que yo predico a los gentiles. Él se presentó como a este examen y expone pues ese evangelio que predica a los apóstoles, a los que tenían cierta reputación allí en Jerusalén. ¿Dudaba Pablo de su evangelio? La respuesta es no. Pablo recibió el evangelio del Señor Jesucristo por revelación y él sabía perfectamente que ese era el evangelio que Dios le había encomendado a él para predicarlo. No dudaba Pablo de su evangelio. Como digo, él estaba bien convencido de que, además nos dice en el capítulo 1, dice: no hay otro evangelio. Si un ángel del cielo viene y os dice otro evangelio, sea anatema. No hay otro evangelio que el evangelio que os he predicado, ¿vale? O sea, no había ninguna duda en él. ¿Eran necesarias las obras de la ley para la salvación, como enseñaban los judaizantes? Sí, tenéis que creer en Cristo, pero tenéis que hacer esto y tenéis que hacer lo otro, estilo católico, ¿verdad? Que sí, la fe de Cristo, pero tienes que hacer buenas obras, y dar limosna, y bautismo, confirmación, penitencia, comunión, extrema unción, yo no sé cuántas cosas hay, los 7 sacramentos, ¿verdad? Añadir a la fe. No, es la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo, es el Evangelio y punto, no hay nada que añadir.
Pues en aquel tiempo no eran los católicos, en aquel tiempo eran los judíos. No, pero es que pues, tenéis que circuncidar, tenéis que guardar la ley, tenéis que cumplir el sábado, las festividades, tenéis las dietas, tenéis que cumplir todas estas cosas. No era necesaria todas las cosas que los judaizantes enseñaban. Lo único necesario para la salvación era la fe en la persona del Señor Jesucristo y punto, sin nada más que añadir. ¿Era necesaria la circuncisión? Ya lo he dicho, para los gentiles no era necesaria, pues Tito, que estuvo con Pablo, no fue ni siquiera obligado a circuncidarse, o sea, no era necesaria la circuncisión. En ocasiones es bueno, y aquí viene algo que nos podemos aplicar, es hacernos un examen del evangelio que nosotros creemos, ¿vale? ¿Cuál es el evangelio que yo creo? ¿Cuál es el evangelio? Decirnos a nuestra propia alma cuál es el evangelio, hacernos un examen o un autoexamen de cuál es el evangelio, qué es lo que yo creo, ¿verdad? Eso nos ayuda a sintetizar los puntos importantes de lo que es el evangelio. Nos ayuda a ir al grano y evitar dar vueltas innecesarias. Nos ayuda a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, a comprender realmente qué es la verdad, qué es lo que yo creo, qué es el evangelio que tú crees. Que en 5 palabras lo puedas decir, lo puedas sintetizar, lo puedas tener bien claro en tu mente y en tu corazón y seas capaz de expresarlo, ¿verdad? El evangelio para el cristiano debe ser una parte esencial de su vida y debemos de conocerlo. Hasta con los ojos cerrados debemos de conocer el evangelio que hemos creído, el evangelio que salva, la fe en la persona del Señor Jesucristo. Es algo verdaderamente serio cuando un cristiano no te puede expresar o te puede explicar el evangelio que cree. Es preocupante. Realmente es algo serio. Porque si es algo que creemos y que podemos entender, somos capaces normalmente de explicarlo, ¿verdad? Cuando alguien comprende una cosa, cuando tú sabes algo, lo puedes explicar con tus propias palabras, pero de una forma clara, de una forma llana. Pero cuando una persona le dice, bueno, ¿qué es el evangelio? Explícame el evangelio. Sobre todo hay personas, cuando les dan el paso, toman la decisión de bajar a las aguas del bautismo, pues normalmente hay un cursillo, ¿verdad? O hay unas clases donde realmente lo que quieres es escuchar de la persona qué es lo que cree. O sea, no es que ella me va a escuchar a mí lo que tiene que creer, ¿no? Sino que qué es lo que tú has creído, qué es el evangelio, explícamelo. Y es algo serio cuando la persona, pues, por lo que sea, sabemos que hay limitaciones, ¿no? Pero que no pueda explicar, ¿no? Realmente el evangelio, te pueda decir cosas como yo he creído en Dios desde toda mi vida. Bueno, muy bien, pero eso no es el evangelio. O te dice, yo he ido a la iglesia desde niño, desde la escuela dominical, con otros pequeñitos que van a la escuela dominical, ¿verdad? Pero muy bien, pero eso no es el evangelio. O es que yo soy la 4ª generación de evangélicos en mi familia, ya mis padres eran evangélicos, mis abuelos, mis tatarabuelos, pero es que eso no es el evangelio. Entonces es preocupante cuando un cristiano que ha nacido de nuevo no es capaz de predicar o explicar qué es lo que ha creído, qué es lo que has creído, qué es el evangelio. Y aquí vemos Pablo que se hace un examen delante de los de reputación, de los apóstoles en Jerusalén, viendo qué es el evangelio. Pero el evangelio es algo tan sencillo, ¿verdad? El evangelio es algo como decir que yo soy pecador y que no puedo hacer nada para salvarme, estoy perdido en mis pecados y por mucho que obre no puedo obtener la salvación. El evangelio es creer que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó, vino a este mundo con el objetivo de llegar a la cruz del Calvario. Ese era el objetivo de Jesús, llegar a la cruz del Calvario y morir en aquella cruz para pagar el precio de mis pecados, y que al tercer día resucitó, y que por la fe en ese sacrificio en su nombre yo puedo tener vida eterna. Ese es el evangelio. No es que soy cristiano de hace 4 generaciones. No es que yo toda la vida he creído en Dios. O yo siempre... No. Tiene que haber un antes y un después. La vida, el nuevo nacimiento lo explica la Escritura como algo nuevo. No es una continuación. No es que yo siempre he creído en Dios, yo siempre he caminado con Dios. No, tiene que haber un momento en el cual nacido de nuevo. Un antes y un después. La palabra de Dios nos dice que antes éramos tinieblas y ahora que somos luz en el Señor. Ha habido un cambio, ¿verdad? Y cuando la palabra de Dios nos habla del nuevo nacimiento, eso es una nueva experiencia, es una nueva creación, es nacer del Espíritu,
es creer por la fe en el Señor Jesucristo y has experimentado ese nuevo nacimiento por la fe, ¿verdad? Eso es el Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el Evangelio. Jesús vino al mundo y sanó a muchos enfermos, ¿verdad? Pero Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Él dio vista a los ciegos, pero su objetivo era venir al mundo a salvar a los pecadores. Él nos dejó un ejemplo con su vida, pero su objetivo era ser nuestro Salvador, ¿verdad? Vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús tenía un objetivo, y eso era la cruz del Calvario. Y cuando tú lees los Evangelios, ya al final de su ministerio, Él dice que iba a Jerusalén con los discípulos y Él iba delante. Él iba delante del grupo de los discípulos. ¿A dónde iba? A Jerusalén. ¿Y qué había en Jerusalén? Una cruz. Una cruz que le estaba esperando. Y Él podía haber dicho, si allí en Jerusalén está la cruz, y me voy a cualquier otro sitio. Pero Él sabía que Él había venido al mundo para salvar a los pecadores y no podía salvarlo de ninguna manera si Él no llegaba a aquella cruz y no daba su vida en aquella cruz, en nuestro lugar. Él vino para morir en nuestro lugar. Él vino para ocupar en nuestro lugar en aquella cruz del Calvario y sufrir sobre Él el juicio y la ira de Dios por causa del pecado. Y Jesús, ese es el objetivo que Él tenía, ¿verdad? Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo sintetiza el Evangelio en 2 versículos en 1 Corintios. Les dice a los corintios: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el corazón del Evangelio. Y Pablo expone aquí a los apóstoles, a los que tenían reputación, el Evangelio que predica entre los gentiles. Vamos a ver si es el mismo Evangelio, el vuestro y el mío. Evidentemente el origen era el mismo, porque el Cristo que se apareció a Pablo y le dio el Evangelio es el Cristo que caminó con los 12 apóstoles y les dio el Evangelio. No, en Dios no hay contradicción. En Dios no se contradice a sí mismo. En Dios no hay confusión. El mismo Evangelio que se originó en la vida de Pablo se originó en los apóstoles por medio de la persona del Señor Jesucristo. El resultado del examen del apóstol Pablo lo encontramos en el versículo 6. Este es el resultado del examen, versículo 6. Dice: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, y fijaros ahora, que dice, nada nuevo me comunicaron. Pablo les expone el Evangelio. Este es el Evangelio que yo predico entre los gentiles. Y los apóstoles les dicen, es exactamente igual que el Evangelio que nosotros anunciamos. Nada nuevo me comunicaron. No, Pablo, pero es que tú tienes que entender, es que fíjate, te falta este punto. Has entendido bien el Evangelio, pero este punto no acabas de comprenderlo. En absoluto. En absoluto. Era como poner el Evangelio en una balanza, el Evangelio de Pablo, el Evangelio de los apóstoles, allí estaba, clavado, exacto, idéntico, el mismo Evangelio. Nada nuevo me comunicaron. No pudieron añadirle nada nuevo. No pudieron darle ninguna aclaración, ningún matiz, algo que le pudiera faltar, en absoluto. Era exactamente el mismo Evangelio que los apóstoles anunciaban. Ya fuesen judíos o gentiles, los receptores del Evangelio era exactamente el mismo. El Evangelio que Pedro predicó en Pentecostés era el Evangelio que Felipe predicó con los samaritanos, y era el Evangelio que Pedro anunció a Cornelio, y era el Evangelio que Pablo anunció a las iglesias de Galacia. El mismo Evangelio. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y solo hay salvación por la fe en Él, sin añadir mérito alguno. Ese es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es el mismo para ricos o para pobres. El Evangelio es el mismo para ancianos o para niños. El Evangelio es el mismo para gente con estudios o gente sin estudios. El Evangelio es el mismo para todo ser humano. Es la misma necesidad. Estamos muertos, nos dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados, y necesitamos ¿qué? Un Salvador, y solo hay uno, se llama Cristo, que murió en la cruz en nuestro lugar. Solo hay un Salvador.
en Efesios 2, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay gloria en el ser humano por creer en Cristo. Toda la gloria es del Señor. La gracia viene de Él, ¿verdad? Él es el que obra en nuestros corazones, es el que ilumina nuestro entendimiento. El Espíritu Santo trae convicción de pecado y nos muestra a través de las Escrituras, a través de la ley, que somos pecadores y que no podemos hacer nada para salvarnos. Es Él el que pone el anhelo, mi anhelo eres tú, el anhelo de buscar a quién, a nuestro único Salvador, y venir a Él en arrepentimiento y fe. Ahí es donde está la vida, ahí es donde está el nuevo nacimiento, ahí es donde está la conversión. Cuando venimos al Señor y le damos nuestras vidas, nos entregamos completamente a Él en fe. Esa es el nuevo nacimiento, la conversión, esa es la nueva vida que hay en Cristo, y esto es por gracia, ese favor inmerecido que viene de parte de Dios, que ninguno de nosotros lo merece, pero que Dios en su gracia la ofrece, ¿verdad? La derrama sobre nuestras vidas y por medio de la fe. Ese es el resultado del examen del apóstol Pablo, es que nada nuevo me he comunicado. Gálatas, ¿os dais cuenta? Lo que yo os he anunciado, me han hecho un examen los apóstoles y nada nuevo, o sea, es el mismo. ¿Os dais cuenta? No os dejéis mover de vuestro modo de pensar en cuanto a lo que habéis recibido, porque os están engañando. Porque siempre hay engañadores que pululan, ¿verdad? Y traen confusión a los hermanos, a las iglesias. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Siempre tenemos que venir al Señor, pues con ese corazón humilde, dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar, si ésta no se ajusta a la verdad de las Escrituras. Eso es algo interesante. La verdad no la tiene una persona, la verdad la tiene el Señor, ¿verdad? Tu palabra es verdad. Nuestras vidas siempre han de estar de acuerdo a la palabra de Dios. Si no coincide la palabra de Dios y lo que yo creo, ¿quién está equivocado? Estoy equivocado yo. La palabra de Dios es verdad. Yo tengo que cambiar mi forma de pensar, mi forma de entender y ajustarme a la palabra de Dios. Es como una guitarra que está una nota fuera de nota, ¿verdad? Y yo tengo que poner esa cuerda, tengo que afinarla, tengo que ponerlo para que esté en la nota exacta, para que no desafine. Nuestras vidas han de ser afinadas, ¿verdad? Constantemente. ¿A qué? A la palabra de Dios, que es quien nos da la nota. La palabra es verdad. Más adelante vemos cómo le dan el aprobado, ¿vale? Los apóstoles en Jerusalén le dan el aprobado a Pablo. En el versículo 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que era el hermano del Señor, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué les está diciendo? Les está dando la mano. Estamos de acuerdo. O sea, el evangelio que tú predicas es el evangelio que nosotros predicamos. Es el único evangelio que hay, ¿sabes? Y le da la diestra en señal de compañerismo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos acostumbrados, y sobre todo cuando se hacen negocios o tratos, se dan la mano, ¿eh? O sea, sellamos un acuerdo, ¿eh? Los hermanos les dan la diestra en señal de compañerismo. Que el Señor os bendiga en vuestro ministerio, os prospere, y que ese evangelio pueda salvar a muchas almas. Vosotros a los gentiles, ¿verdad? Nosotros a la circuncisión, a los judíos. Pero le dan la diestra en señal de compañerismo. Le dan la aprobación de lo que el evangelio de Pablo predica es el correcto. Nada que añadir, nada que quitar, es exactamente el mismo evangelio. El problema, ¿de dónde viene? El problema viene de los infiltrados. Los infiltrados. Mira, esta semana escuché una noticia de una joven policía que estuvo durante 2 años y pico infiltrada dentro de los grupos independentistas en Cataluña. Los de la independencia y todo esto, pues estaba infiltrada. Ella no tenía un pensamiento independentista, es de la policía, pero que estaba infiltrada. Se hacía pasar como, aparentaba ser, pero no era. ¿Y qué es lo que estaba sacando? Pues información, evidentemente son los topos, ¿verdad?, que se filtran aquí y allá y sacan información. Van a hacer una manifestación, van a hacer esto, van a hacer lo otro, estos son los cabecillas, los infiltrados, ¿verdad?, los infiltrados.
Los infiltrados de la iglesia son los que causaron el problema. ¿Quiénes son? Versículo 4. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, fijaros que dice, falsos hermanos, que dice, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Quiénes son? Los infiltrados. Los infiltrados. ¿Y cómo son estos infiltrados? Nos lo vemos muy claro. En primer lugar, falsos hermanos aparenten que son cristianos, pero no lo son. ¿Vale? Son falsos hermanos. De corazón no han nacido de nuevo. Son falsos hermanos. Aparentan lo que no son. ¿Cómo entraban? Disimuladamente. ¿Vale? Disimuladamente. Pues supongo que hablando de la misma manera que los cristianos, haciendo las mismas cosas, actuando, igual iban a la iglesia con su Biblia bajo el brazo, se ponían de pie y cantaban los himnos, viviendo como cristianos. El lenguaje cristiano que entendemos, ¿verdad? El lenguaje cristiano. Entonces, aparentaban, disimulaban, procuraban no levantar sospechas. ¿Qué buscaban? Obtener información de cómo vivían los verdaderos creyentes. Infiltrados, a ver qué, a ver, mira cómo viven, mira lo que hacen, mira lo que piensan, mira dónde van, mira cómo actúan. Los verdaderos creyentes que vivían en libertad, y tanto que sí, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo el Señor. Y fíjate, ¿y qué es lo que querían? ¿Cuál es su objetivo? El quinto punto dice, querían llevarlos de nuevo a la esclavitud de la ley. Estos eran los judaizantes, falsos hermanos, estando entre los hermanos, viendo cómo vivían las iglesias y infiltrados, pero es que fíjate, los varones se tienen que circuncidar, tenéis que guardar la ley, no podéis comer esto, no podéis comer lo otro, tal festividad hay que guardarla. ¿Y qué querían? Poner sobre los gentiles el peso de la ley, las tradiciones de los ancianos que tantos años, ¿verdad?, habían ido arrastrando cosas que dice que ni con un dedo ellos podían llevar, ¿no? Ahí estaban, querían llevarlos de nuevo a la esclavitud de la ley. Infiltrados que pululaban por las iglesias de Galacia, trayendo pues dudas a los hermanos sinceros que habían nacido por la fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo que contesta en el versículo 5, fijaros, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué? Dice, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. O sea, los hemos descubierto. Lo que están diciendo no se ajusta a las Escrituras. Ellos todavía quieren que estemos bajo la ley. Y la ley lo que hace es una cosa, es decirte, tú eres un pecador y no puedes hacer nada para salvarte. Eso es lo que hace la ley. La ley lo que te dice es que necesitas un salvador. Dice, pero yo no soy. Pero eso es lo que hace la ley. Necesitas a alguien que te salve, pero yo no soy. A ver, te lleva a Cristo, pero aquellos lo que querían era imponer otra vez el peso de la ley sobre los gentiles. Y Pablo dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos ni a hablar. Lo que me estáis diciendo no se ajusta a la verdad de la palabra de Dios. ¿Y eso por qué? Porque Pablo tenía un celo en su corazón para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, ¿verdad? El deseo de su corazón de que el Evangelio no fuera pervertido. Si de algo Pablo fue un firme defensor, es de la verdad del Evangelio. Y no sucumbir a los deseos de falsos hermanos y corromper la pureza del Evangelio. Ahora, llegado a este punto, podríamos decir, bueno, Pablo, vale, ya lo hemos entendido. Vale. Ahora ya sabemos que el Evangelio que tú predicas es el mismo de los apóstoles. Ahora sabemos que no tenemos que cumplir la ley ni guardar la ley para la salvación, solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Vale, ya lo entendemos, pero ahora Pablo todavía añade algo más. Y es un incidente que hubo entre Pedro, el apóstol Pedro y Pablo. Y eso lo vemos en los siguientes versículos. Cuando Pedro vino a Antioquía, dice el versículo 11, le resistí cara a cara. Pedro vino a Antioquía era una iglesia de gentiles. Pedro venía del trasfondo judío, de Jerusalén, y viene a Antioquía y allí pues él tenía comunión con los hermanos. Pues tenían comida fraternal, pues ponían las mesas y los hermanos comían juntos, sin mirar tú eres gentil, yo soy judío, tú eres judío, soy gentil. Ponían las mesas, se sentaban juntos, partían el pan, tenían comunión los unos con los otros
disfrutaban, ¿verdad?, de la comunión del cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor, formada tanto de judíos como de gentiles, tenían comunión, pero en eso que estaban allí, y hubieron unos hermanos, o falsos hermanos, no sabemos, que vinieron de Jerusalén, y cuando Pedro los ve, ¿qué es lo que hacen? Ahora no me siento con los gentiles, ahora me pongo en esta mesa con los judíos. Ahora ya, antes sí que podían partir el pan y comer contigo sin problema, pero ahora no, porque están ellos, ¿qué van a pensar ellos? Que vienen del trasfondo judío, ¿verdad? Que vienen de Jerusalén, ¿verdad? No, me siento con ellos. Entonces, esa actitud fue tan evidente, nos dice el pasaje, que hasta Bernabé fue arrastrado también a hacer lo mismo que hacía Pedro. Y se apartaban, y no solamente Pedro y Bernabé, sino algunos otros hermanos se apartaban de los gentiles. Estaban haciendo una división, no, el Señor lo que hizo es derribar la pared intermedia de separación, y de ambos pueblos, dice la Escritura, hizo uno, ¿verdad? Tanto de judíos como de gentiles el Señor está formando su iglesia, y ellos estaban otra vez por temor al qué dirán de los judíos, de los judaizantes, al qué dirán, se apartaban. Claro, era muy evidente, era muy evidente. Era tan evidente que algunos dicen que Pablo podría haber reprendido o hablar con Pedro aparte, ¿no? Diciendo, mira Pedro, ven, quiero hablar contigo y te voy a explicar algo, ¿no? Lo que estás haciendo, Pedro, no está bien. Porque tú comías con los gentiles, tenías comunión con todos, vienen estos de Jerusalén y ahora te apartes y ya no comes con... Pero es que Pablo tenía que después llamar, bueno, ahora voy a llamar a Bernabé. Bernabé, ven, mira, tú que estás haciendo esto como Pedro, tampoco está bien. ¿Sabes? Porque tú tenías comunión con los gentiles y ahora te apartas. Pero es que después tenía que llamar a otros hermanos. No. En cierta forma fue una ofensa o fue una obra pública, evidente, que toda la iglesia contempló y vio y palpó. Y entonces lo que hizo Pablo, pues lo hizo públicamente. Y reprendió, dice, y le resistí cara a cara, dice, fíjate cómo dice, porque era de condenar lo que estás haciendo. Pedro tiene un nombre, estás siendo un hipócrita. Tú y los demás hermanos que están viendo detrás de lo que tú haces, estás siendo un hipócrita. Y Pablo corrigió la situación porque en su simulación, esto lo vemos en el versículo 13, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí vemos, hipocresía. Es decir una cosa y hacer otra. Es aparentar una cosa que no se corresponda con la realidad. Es aparentar una cosa y pensar otra. Hipocresía. Lo que pienso y lo que hago no es lo mismo, no cuadra, ¿verdad? En muchas ocasiones el Señor reprendió a los fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque dicen, pero no hacen. Jesús mismo dice, hacer lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, ¿verdad? Lo que dicen es correcto, pero cómo viven no. Hipocresía, cuando no hay armonía entre lo que pienso y lo que hago, ¿verdad? Y entonces Pablo lo reprendió públicamente. La hipocresía no se corresponde al carácter cristiano. La hipocresía debe de estar desterrada de nuestras vidas. ¿Puede un cristiano ser hipócrita? El apóstol Pedro, ahí tienes el ejemplo. Bernabé, evidentemente, ¿verdad? Podemos ser arrastrados a decir una cosa y pensar la contraria, ¿verdad? La hipocresía debe estar desterrada de la vida del cristiano. Por un lado, entendían que no tenían que hacer acepción de personas, ¿verdad? Ellos lo entendían. Pedro había estado en casa de Cornelio, el gentil, ¿verdad? Y el Señor que le había dicho, Pedro, no llames tú como uno inmundo a cualquier persona. No, o sea, ya el Señor se lo dejó claro, ¿verdad? Y de hecho Pedro fue el que llevó el Evangelio a casa de Cornelio. Él, en teoría, eso ya lo había entendido. Por lo tanto, si lo había entendido y había estado participando de la comida con los gentiles, eso lo tenía claro. Entonces algo le estaba llevando a ser hipócrita, a comportarse de una forma para que estos hermanos vean que yo ando ordenadamente, ¿verdad? Pero estaba saltando la verdad del Evangelio, ¿verdad? Estaba pasando por alto la verdad del Evangelio. Tuvo temor, como digo, de esos otros judíos.
Y esto se dieron cuenta, seguramente, todos los hermanos en Antioquía, del cambio de actitud y el daño que esto podía provocar en la iglesia del Señor. La iglesia es una, no es una iglesia de judíos, no es una iglesia de gentiles. Es tanto de judíos como de gentiles, es la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Y sobre todo en aquel tiempo, ¿verdad? Al principio de la iglesia. Y hubo ese cambio de actitud y Pablo reprendió públicamente a Pedro. Algunos dicen que se equivocó. Algunos dicen, ¿no? Aquí Pablo se equivocó, no tenía que haber hecho esto. Bueno, otros dicen, la ofensa fue pública, la reprensión fue pública, ¿no? El pecado fue público, pues la corrección también fue pública, de forma de que todos pudieran entender la verdad del Evangelio, ¿verdad? Pablo tuvo que recordarle que los judíos eran pecadores, igual que los gentiles, y que la salvación se recibe por medio de la fe en Cristo, los judíos, igual con los gentiles. No había diferencia. La ley, como ya he mencionado, no era el medio de salvación, sino es lo que te lleva a Cristo. Y Pablo fue tan enérgico en confrontar el problema, porque él tenía ese celo por el Evangelio. Versículo 14 nos lo vuelve a decir. Pero cuando vi que no andaban rectamente, y que dice, conforme a la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. Eso lo tenía bien claro el apóstol Pablo. Y al final, ya concluyendo todo este capítulo, me gustaría centrarme brevemente en el versículo 20, ¿verdad? Ese versículo tan conocido, ¿verdad? Que es el secreto para la vida del cristiano, ¿verdad? El secreto para la vida del cristiano está en la cruz, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Casi que todo cristiano, ¿verdad? Sabe este versículo de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristiano puede obrar para su salvación lo mismo que un crucificado en la cruz. ¿Habéis visto qué puede hacer alguien que está en la cruz? No se puede rascar ni si le pica la nariz. No puede hacer absolutamente nada. Sus manos están clavadas, están atadas en la cruz. ¿Qué es lo que puede hacer para ganar su salvación? ¿Qué es lo que pudo hacer el ladrón en la cruz con Jesús? Allí clavado en la cruz. Señor, voy a hacer esto por ti. Señor, voy a obrar, No pudo hacer nada, estaba atado. ¿Qué es lo que hizo el ladrón en la cruz? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fe. ¿Que salía de qué? No de lo que él podía obrar, sino de su corazón. Señor, yo creo en ti. Señor, yo te entrego mi vida. Y el Señor lo coge de tal manera que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Porque el Señor dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? No es lo que yo pueda hacer. Con Cristo estoy juntamente crucificado, no es lo que yo puedo hacer. Es el deseo, la fe de nuestros corazones, ¿verdad? Depositada en Él. No hay posibilidad de obrar o de aportar méritos propios. Con Cristo estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, le escribía Pablo a los colosenses. Haced morir lo terrenal en vosotros. En Romanos capítulo 6, consideraos muertos al pecado, ya no vivo yo. ¿Verdad? ¿Dónde debe de estar el cristiano? En la cruz. ¿Dónde debe estar nuestro viejo hombre? En la cruz. ¿Verdad? ¿Y entonces qué? Dice, mas ahora vive Cristo en mí. No es lo que yo vivo porque yo estoy en la cruz clavado, ¿verdad? Es lo que Cristo vive en mí, ¿verdad? Lo que ahora vivo en mi cuerpo, en la carne, en esta vida, en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, ¿dónde está el lugar de bendición para el cristiano? Está en la cruz. Está en la cruz. Y hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Para qué? Para que Cristo viva en nosotros, ¿verdad? Ese es el secreto de la vida del cristiano. No soy yo el importante, sino es Cristo, ¿verdad? Recordamos las palabras de Juan el Bautista,
Es necesario que Él crezca, hablando de Jesús, Él es el que debe de crecer y yo tengo que menguar. Y eso nos lo debemos de aplicar en nuestra vida cada día. Es Cristo el que ha de crecer, no yo. Yo debo de menguar, ¿verdad? Ese es el secreto de la vida del cristiano. Querer añadir nuestras obras es desechar la gracia de Dios. Este es el último versículo del capítulo 2. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas, ¿os estáis enterando? Dice Pablo. Todo lo que os he explicado, os estáis enterando. Yo no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley, lo que os están diciendo estos infiltrados que estáis entre vosotros, si por la ley fuese la justicia, dice entonces por demás murió Cristo. No tendría ningún sentido la muerte de Cristo, no tenía ninguna validez. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús vino a morir en la cruz del Calvario si por la ley puede alcanzarse la justicia? No tiene ningún sentido. Y les dice Pablo, yo no desecho la gracia de Dios. Vigilad vosotros que no estéis desechando la gracia de Dios, ¿verdad? Y os estáis yendo allí donde os quieren llevar estos falsos maestros, estos infiltrados. Y Pablo, después de esta argumentación, les muestra, ¿verdad? El evangelio que predicaba es el evangelio de la gracia de Dios en Cristo, exactamente igual que de los apóstoles en Jerusalén. Pablo muestra las evidencias a los Gálatas de que su evangelio es el mismo que el de los apóstoles, un evangelio que él no recibió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, un evangelio que descansa en la gracia de Dios y no en las obras y en los méritos humanos, y que es poderoso para salvar a los pecadores, un evangelio que transforma vidas y que los lleva del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. La verdad del Evangelio, así he titulado esta predicación, la verdad del Evangelio. Lo vemos en dos ocasiones, Pablo, ¿verdad? Batallando, ¿por qué? Por la verdad del Evangelio. Y qué bueno que hombres como él a lo largo de la historia han defendido la verdad del Evangelio, apartando todo lo que es el Evangelio adulterado, que puede confundir a las personas o que puede llevarles incluso a una perdición eterna, confiando en que sus méritos y en sus obras pueden obtener salvación. No, el Evangelio es uno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no hay más que ese, ¿verdad? Una puerta, entrar por la puerta estrecha, porque solo hay una, ¿verdad? Y es el Señor Jesucristo. Así que aquí lo dejamos. Que el Señor os bendiga.